Mi esposa infiel dijo que no pasaba nada por haberme engañado, ya que no teníamos hijos, entonces no estaba rompiendo una familia. Así que simplemente puse a su familia en su contra y le pedí el divorcio. Hola, Reddit. Estuve pensando en publicar mi historia por un tiempo, así que aquí vamos. Yo, 36, hombre, y mi esposa Kate, 34, mujer, nos conocimos de la forma honesta. Ella me vendió algo que no necesitaba, unas botas. Entré por agujetas y salí con cuero que cuesta como la renta. Tenía ese superpoder del retail, sonrisa, inclinación de cabeza, un marcador en la etiqueta de talla, y mi tarjeta débito simplemente se rindió y aceptó su destino. Pensé que cualquiera que pudiera convencerme de comprar botas que no necesitaba probablemente podría convencerme de una vida. Y 5 años de matrimonio después, puedo confirmar que tenía razón, al menos por un tiempo. A través de Kate llegó Olan, su hermano, mi eventual mejor amigo. La primera vez que escalamos afuera, me lanzó un rack como si fuera una lonchera y dijo, son solo escaleras que colocas tú mismo. Ese era Olan. Traducir el terror en tareas y desafiarte a quejarte. Antes de que me diera cuenta, tenía magnesio en el fregadero, cuerda en la camioneta, y un pasatiempo que juraba que era un segundo trabajo. Tengo una libreta pequeña. Nada elegante, nada inspirador, solo una de esas de 3 por paquete que agarras en la ferretería junto a la cinta adhesiva. La gente compra planners caros con tapas de cuero falso y bordes dorados. Yo compro una libreta que parece que pertenece a la guantera junto a un seguro vencido. Se queda en la bandeja junto a la puerta principal con mis llaves. Y si algo realmente importa, obtiene una línea ahí. Solo palabras que me dicen qué hacer. La primera página dice 3 cosas: dormir, entrenar, terminar. Eso es todo. Mi estrategia de vida completa cortesía del pasillo de liquidación. Ser teniente de bomberos te hace alérgico al drama. La gente grita, llora, se desploma y se quema a tu alrededor. Y el trabajo no se preocupa por si estás cansado o hambriento. O sigues los pasos o te mandan al banquillo. Así que la libreta coincide con el trabajo. Escribe lo que importa. Márcalo. Y no lo sobrepienses. Funciona en la estación, funciona en la casa, funciona en cualquier lado. En casa, todo es simple. Kate, mi esposa, es la vendedora capaz de venderte botas que no pensabas que necesitabas. La casa es una vieja granja con pisos que crujen como si estuvieran presentando quejas. Ranger, el pastor alemán, cree que la colchoneta de caídas es su colchón personal. Los gatos hacen lo que quieren y no responden a nada, porque gatos. Sobre el marco de la cocina cuelga una tabla de entrenamiento que empezó como una broma y terminó como un estilo de vida. Compras algo una vez para divertirte. Y cuando te das cuenta, ya es parte de la rutina diaria. El tipo que hizo que esa rutina se volviera constante fue Olan, el hermano de Kate, mi mejor amigo. Olan fue quien me arrastró afuera a escalar mi primera ruta de verdad. Viajábamos con él, Kate y yo. Llenábamos la camioneta con cuerdas, pads y suficiente comida chatarra para mantener un mini market en funcionamiento. Él se adueñaba del asiento del copiloto, criticaba mi música y luego se dormía antes de la tercera canción. Las fiestas eran más llevaderas porque él estaba. Los fines de semana eran más completos porque él estaba. Y luego ocurrió la Ruta 14. Sin preparación, sin suspenso. El auto de Olan se plegó en un accidente. Kate estaba ahí, y para cuando llegué con la unidad, la grúa ya estaba cargando. Kate sostuvo su mano cuando se fue. Me contó los detalles una vez, y nunca más. No presiono a la gente por historias traumáticas. Escribí la fecha en la libreta, pasé la página, y eso fue todo. Aquí está lo curioso de perder a alguien que era básicamente tu cuñado y tu mejor amigo al mismo tiempo. La gente espera discursos, pausas dramáticas, vigilias con velas. Yo no hago discursos. Hago libretas. Miré el calendario y conté 8 semanas. Era suficiente para planear algo sólido y no dejar que se alargara hasta que la gente dejara de aparecer. Garabateé escalar por Olan en el margen. La idea era simple.
Un evento comunitario en nuestro gimnasio asociado, maratón de top rope, donaciones por vuelta. Todo el dinero a una clínica que Olan respetaba porque realmente usaban los fondos para tratamientos en vez de muebles de oficina. Presenté la solicitud del evento como si fuera un cambio de turno. Imprimí hojas de donaciones en la copiadora de la estación, las engrapé en paquetes, las dejé en el mostrador. Ese fue el proceso completo. Olan lo habría aprobado. Sin adornos, sin sitios web complicados, sin una presentación de 30 minutos sobre crear conciencia. Solo escalar, registrar vueltas, escribir cheques. Kate en ese momento aún era la versión de ella que me vendaba los dedos abiertos antes de escalar y me preparaba snacks en bolsitas etiquetadas para que no comiera 3 iguales. Cuando le conté del evento, marcó la fecha en el calendario de la cocina con un resaltador neón. Dijo por supuesto y no pidió más detalles. Le gustaban los detalles normalmente, así que esa fue mi primera pequeña bandera roja, pero pensé que el duelo funciona raro y no insistí. Me enfoqué más en lo básico, dormir, entrenar, terminar. Añadí intervalos a mi rutina de escalada, registré dominadas, corrí rutas en el gimnasio. Ranger seguía tratando de dormir sobre la colchoneta mientras yo la usaba. Los gatos, como siempre, no participaron. La casa se llenó de polvo de magnesio y listas. Para cualquiera más, tal vez parecía obsesivo. Para mí, era avanzar el balón campo abajo. La libreta engordó con páginas sobre Olan. Horarios del gimnasio confirmados. Llamadas a patrocinadores anotadas. Los formularios de inscripción de voluntarios estaban impresos. El nombre de Olan estaba en la parte superior de cada página. No porque me pusiera sentimental, sino porque no quería que nadie fingiera que había olvidado por qué estábamos allí. Su nombre significaba que no podías hacerte el desentendido. Si veías Olan arriba de la página y aún así te saltabas el entrenamiento, eso ya era cosa tuya. Las grietas no empezaron con fuegos artificiales. Empezaron con pequeños pedazos de tonterías que, por sí solos, parecían inofensivos. Juntos, se convirtieron en entradas en mi libreta que no necesitaban explicaciones. Yo seguía metido hasta el cuello en los preparativos de Climb for Olan, persiguiendo voluntarios, engrapando hojas de donaciones y haciendo intervalos en la autoaseguradora como si fuera un segundo trabajo. Kate estaba ocupada con sus turnos de cierre en el centro comercial, lo que significaba doblar chaquetas carísimas para gente que quería verse ruda mientras paseaba al perro alrededor de la cuadra. Ella era buena en eso. Demasiado buena. Podía convencer a alguien de comprar calcetines como si fueran reliquias familiares. Eso nunca me molestó. Lo que me molestó fue lo que empezó a orbitar alrededor de esos turnos de cierre. Paul. Era un nuevo root setter en el gimnasio. El tipo de hombre que cree que es el regalo de Dios para el magnesio y los mosquetones. Alto, engreído y siempre listo para ofrecer beta no solicitada como si fuera un discurso motivacional. La mayoría de los gimnasios tienen uno así. Normalmente, yo solo pondría los ojos en blanco y seguiría escalando, pero Paul tenía la costumbre de orbitar demasiado cerca de Kate. Sus consejos se convirtieron de pronto en largas charlas, risas que no sonaban a chistes de escalada y una sensación general de que él pensaba que estaba audicionando por su atención. En la cena, el teléfono de Kate empezó a sonar más. Ella se reía de videos mientras yo trataba de comer algo después de un turno de 24 horas. Le pregunté qué le hacía tanta gracia. Dijo que Paul le había mandado un deal. Le dije que le mandara saludos a su nuevo mejor amigo, y anoté la hora en mi libreta. No era rabia, era registro. Una noche llegó a casa con un portamagnesio nuevo y brillante. Dijo que Paul se lo había conseguido. Yo respondí, genial. Patrocinado por Límites marca registrada. Ni siquiera intentó reírse. Bien. Entrada en la libreta. Nada de esto me sacó del ritmo. Tenía cosas más grandes en mi lista. Climb for Olan no iba a organizarse solo. Y los voluntarios no aparecen por arte de magia. Pero entonces los turnos de cierre de Kate empezaron a parecer más excursiones que trabajo. Una noche, estaba en casa estirando mientras Ranger dormía en la colchoneta cuando mi teléfono vibró.
Un amigo mío que limpia en el centro comercial me escribió diciendo que vio a Kate en la escalera con Paul. No solo hablando, cerca. Muy cerca. Antes de que tuviera tiempo de decidir qué hacer con esa información, me mandó otro mensaje. Al parecer, un guardia de seguridad que estaba haciendo la ronda los encontró y lo registró como un contacto fuera de horario. Sus nombres quedaron anotados en el libro. Eso fue suficiente para mí. No necesitaba interrogar a nadie. No necesitaba pedirle a Kate su versión creativa. El centro comercial tenía un clipboard con su nombre y el de él. Eso era documentación. Ese es mi idioma. Anoté la hora y volví a estirar. Kate llegó más tarde esa noche. Dijo que tuvo que quedarse doblando forros de polar. Asentí, dije, suena emocionante. Y seguía siendo dominadas en la tabla del marco de la puerta. Ella me miró como esperando una pelea. No la hubo. No la necesitaba. La cuenta ya tenía la entrada. En los días siguientes, su rutina no cambió. Más risas con el teléfono en la mesa. Más Paul dijo que mis caderas por fin se están abriendo, como si el tipo hubiera descubierto la biomecánica. Esa frase casi me hizo reír en voz alta. Trataba los comentarios de un tipo que atornilla presas de plástico en una pared de madera como si fueran escritura sagrada. Quise preguntarle si también le enseñó a amarrarse los zapatos, pero solo sonreí y dije, me alegra que hayas encontrado un entrenador. Luego lo anoté. La verdadera comedia aquí es que ni siquiera estaba tratando de atraparla. Otros estaban ofreciendo la información voluntariamente. Mi amigo del centro comercial volvió a escribirme. Un empleado del gimnasio mencionó que Kate y Paul tenían la costumbre de escabullirse detrás de la puerta del armario de equipo. Al parecer, todos lo notaban excepto Kate, que creía que estaba protagonizando Ocean's 11. Incluso un miembro del gimnasio presentó una queja porque Paul la estaba asegurando mientras ignoraba a todos los demás. Yo no necesitaba investigar. Solo tenía que presentarme al gimnasio, escalar y dejar que los rumores se recogieran solos. Kate seguía marcando la fecha de Climb for Olan en el calendario de la cocina como si yo fuera a olvidarla. Dijo que ayudaría con los registros, sonrió al otro lado de la mesa y fingió que todo era normal. Mientras tanto, sus turnos de cierre coincidían perfectamente con el horario de Paul para equipar rutas. A Ranger no le importaba. A los gatos tampoco. Y yo no me preocupaba de la manera que ella esperaba. Sin gritos, sin interrogatorios nocturnos, sin lágrimas. Me importaba lo suficiente como para abrir la libreta, escribir lo que sabía y mantener el resto de mi agenda cerrada herméticamente. Eso es lo que la mayoría de la gente no entiende. Piensan que ganas explotando, gritando, lanzando platos, organizando un enfrentamiento a medianoche. No. Ganas manteniéndote tan tranquilo que los descolocas. Esperas a que su torre de mentiras se tambalee, y luego escribes cuando caiga. Kate estaba haciendo la demolición por mí. Yo solo tenía que tomar notas y dejar que el guardia del centro comercial, el conserje, el personal del gimnasio y los miembros aleatorios fueran el coro. Así que para cuando terminó la segunda semana, mi libreta tenía su primera entrada innegable. Bajo el encabezado, escribí, exposición. No necesitaba imaginar, especular o husmear. Tenía un registro del centro comercial con su nombre. Tenía el mensaje de mi amigo. Tenía miradas del personal y la queja de un miembro del gimnasio. Eso era exposición. Y Kate, ella seguía marcando fechas en calendarios, resaltándolas en neón como una estudiante de secundaria con una guía de estudio, actuando como si Climb for Olan siguiera siendo nuestro proyecto compartido. Sonriendo en la cena mientras se reía de su teléfono, contándome los consejos geniales de Paul, creyendo que tenía el control. Estaba bien. Yo no tenía prisa. La libreta no decía prisa. Decía dormir, entrenar, terminar. Y exposición era solo el inicio del final. El incidente de la escalera debería haber sido suficiente para que cualquiera bajara el ritmo. Pero aparentemente Kate y Paul pensaban que eran protagonistas de un reality sin audiencia. El guardia del centro comercial tenía sus nombres escritos.
Mi amigo literalmente me testeó mientras ocurría. Ese es el tipo de exposición del que no se vuelve fácilmente. Pero en vez de detenerlo, Kate empezó a tratar a Paul como si fuera un entrenador personal y gurú de estilo de vida combinados. Movió sus mensajes a una aplicación con textos que desaparecen. Cuando le pregunté por qué, me dijo que necesitaba privacidad. Le dije que la privacidad es para diarios, no para chats secretos con un tipo que no puede dejar de explicar cómo girar las caderas en una pared de plástico. Ella puso los ojos en blanco y siguió escribiendo. Yo lo anoté. En el gimnasio, se volvió más descarada. Paul se quedaba rondando mientras ella escalaba. Y ella anunciaba a cualquiera que estuviera cerca, él dice que mi juego de pies finalmente es sexy. La palabra sexy estaba haciendo todo el trabajo ahí, porque lo que ella realmente quería decir era, mi esposo está justo ahí y quiero que lo escuche. Yo no caí en el juego. La aseguré cuando era necesario, terminé mi serie y le pedí a uno de los empleados una copia impresa de la política de conducta entre entrenadores y miembros. Nada mata un coqueteo como el papeleo. Mientras tanto, Climb for Holland se suponía que era nuestro proyecto. Las pulseras llegaron por correo, naranja neón con su nombre impreso en letras grandes. Yo usé la mía apenas la saqué de la bolsa. Kate dejó la suya en el mostrador, aún sellada en plástico, como si algún día le fuera a hacer caso. Se saltó 2 sesiones de intervalos conmigo y lo justificó diciendo, Paul me necesita en la noche de equipamiento. Una vez llamó al evento conmemorativo un desfile de duelo. Ni siquiera respondí. Solo miré la pulsera en su paquete y lo anoté como otra entrada. La fuga de dinero también empezó a notarse. Kate le prestó dinero a Paul para un rack que tenía que tener. Él prometió pagarle, lo cual en su diccionario significa nunca. Ella firmó el alquiler de una van para que él pudiera irse de viaje con sus amigos a filmar contenido. Las facturas de gasolina y los recargos de kilometraje empezaron a llegar a su correo. Luego vino la mejora del teléfono. Paul necesitaba un nuevo dispositivo para grabar rutas. Por supuesto, Kate lo puso en su plan porque aparentemente es la Santa Claus de las malas decisiones. No discutí. Discutir te hace sonar como si intentaras ganar algo. Yo no necesitaba ganar nada. Necesitaba prepararme. Así que separé las finanzas por mi lado, limité la tarjeta conjunta y moví mi sueldo a una cuenta propia. Hice inventario de la casa y de las mascotas por si todo explotaba. Reservé una cita de terapia de pareja solo para tener el registro de que hice el esfuerzo. Luego volví a entrenar y a escribir en mi libreta. La columna de exposición se llenaba sola sin que yo moviera un dedo. El personal del gimnasio veía a Kate y Paul escabullirse al armario de equipo para discusiones extendidas. Un miembro se quejó de que Paul pasaba todo su tiempo asegurando a Kate mientras ignoraba a todos los demás. El entrenador principal escuchó a Paul presumir de su progreso con ella en la sala de equipadores y decidió abrir una revisión de conducta. Todo eso me llegaba de vuelta en conversaciones casuales que yo ni siquiera iniciaba. Era como si el universo hubiera decidido que no necesitaba investigar, me entregaría la evidencia directo a las manos. A Kate no parecía importarle quién la viera. Subió a Instagram una historia de mejores amigos con círculo verde desde uno de los encuentros de equipamiento de Paul. En la foto aparecía Paul sosteniendo un taladro como si estuviera posando para una revista. Probablemente creyó que nadie lo filtraría. En menos de 24 horas, una captura había pasado por 3 conocidos y terminó en mis mensajes. Ni siquiera la abrí. Solo encerclé una fecha en la libreta y la etiqueté como punto de quiebre. Planificado. En casa, Kate actuaba como si todo fuera normal. Hizo un gran gesto resaltando la fecha de Climb for Holland otra vez en el calendario de la pared, como si duplicar el neón fuera a borrar todo lo demás. Dijo que ayudaría con los registros, me sonrió desde el otro lado de la mesa y siguió testeando bajo el borde de la misma. Ranger movía la cola para los dos, sin enterarse. Los gatos miraban sus platos como si hubieran sido traicionados. Y yo no me preocupaba lo suficiente como para discutir. Preocuparme en voz alta le habría dado la atención que quería. En cambio, me preocupé en silencio, con un bolígrafo y un plan blindado.
Esta es la realidad, la mayoría de las personas se autodestruyen si las dejas. No necesitan sabotaje. Solo tiempo. Kate estaba quemando su propia casa, un mensaje que desaparece a la vez. Paul sostenía el encendedor y yo estaba sentado en el porche con palomitas. Mi trabajo no era hacer de bombero en casa. Mi trabajo era documentar el incendio y esperar a que la estructura colapsara. Para el final de ese periodo, la libreta contaba la historia mejor que yo. Mensajes privados movidos a modo de desaparición. Registrado. Coqueteo en el gimnasio tan evidente que hasta los desconocidos lo notaban. Registrado. Intervalos para Climb for Holland saltados. Pulsera sin usar. Registrado. Dinero desapareciendo en racks, vans y teléfonos que no eran míos. Registrado. Quejas del personal, notas de miembros, revisión del entrenador principal. Registrado. Capturas donde Paul aparece en la historia de mejores amigos. Registrado. No tenía que imaginar ni suponer. Estaba todo ahí, escrito, fechado, y presenciado por gente que no era yo. Kate pensaba que tenía el control. Pensaba que estaba construyendo una nueva vida con un tipo alto que atornilla plástico a madera para ganarse la vida. Lo que realmente estaba construyendo era mi caso, línea por línea, y me lo estaba dejando demasiado fácil. No tenía ni que seguirla, ella corría directo hacia el muro por su cuenta. Uno pensaría que después de quedar registrada por seguridad del centro comercial, ser vista escondiéndose por un conserje, ser susurrada por el personal del gimnasio y aparecer en capturas filtradas de Close Friends, Kate y Paul mostrarían algún instinto de supervivencia. No. Se hicieron más ruidosos. Era como ver a alguien tratar de hacer un speedrun su propia humillación, y yo estaba ahí con una libreta, una chique de proteína y la paciencia de un santo. Climb for Holland estaba a semanas. Mis intervalos marchaban bien, la lista de voluntarios creciendo, las pulseras listas. Cada vez que pasaba junto a ellas, me recordaba que ella se preocupaba más por la sabiduría de coaching de Paul que por el nombre de su propio hermano. El mismo que me aseguraba, planeaba viajes conmigo y llenaba cada fin de semana de escaladas. Olvidado. Todo porque Paul sabía sostener un taladro y recargarse en una pared. La gota que colmó el vaso llegó de la forma más anticlimática posible. Entré en la cafetería del gimnasio después de terminar un bloque de entrenamiento. Todavía con magnesio en las manos. Los vi al instante, Kate en una mesa del rincón, riéndose de algo en el teléfono de Paul. Su pulsera naranja brillante de Climb for Holland, la misma que había dejado sellada en su bolso, estaba allí en la mesa como si fuera basura. Me quedé allí un segundo, mirando a la misma mujer que me decía que estaba demasiado ocupada para los intervalos de entrenamiento, demasiado cansada para la memoria de Holland, demasiado distraída para nuestro matrimonio. Sin embargo, tenía toda la energía del mundo para Paul y su carrera de entrenador a medio cocinar. Caminé hacia ellos, dejé mis chiques sobre la mesa y dije, con total calma: «Te saltaste los intervalos otra vez». Kate apenas levantó la vista. «Te dije que ya superé el desfile de duelo». Lo dijo con ese tono que usan las personas cuando creen que están siendo profundas. Paul me sonrió por encima de su taza como si acabara de ganar algo. Toqué con un dedo la pulsera que estaba frente a ella. «Curioso. Tu hermano no era un desfile. Era mi mejor amigo», aseguró mi primer lead. «Planeamos esta temporada juntos. Esa pulsera tiene su nombre y prefieres tirarla sobre la mesa antes que ponértela». Kate puso los ojos en blanco. «No lo hagas dramático». «Ya lo hiciste tú», respondí. «No te importa él. Y definitivamente ya no te importo yo. Así que dejemos de fingir que este matrimonio existe». Ella se recostó hacia atrás, se encogió de hombros y me dio su frase final. «No es como si tuviéramos hijos ni nada, así que no estamos rompiendo una familia». Sonreí, tan tranquilo como siempre. «Perfecto. Menos firmas». Saqué un sobre delgado de mi mochila y lo puse frente a ella. Adentro, división de bienes, calendario para las mascotas, ventana de recogida.
Lo había preparado semanas antes porque ya sabía hacia dónde iba todo. Paul lo miró como si fuera una bomba. Kate me miró como si quisiera que rompiera el personaje, que gritara, que suplicara. No obtuvo nada. Me levanté, recogí mi chique y dije: vas a necesitar un nuevo asegurador. Luego caminé hacia el muro, me até y escalé mi serie. Registré mis vueltas y escribí punto de quiebre, ejecutado en el cuaderno esa noche. 2 días después organicé lo que llamo la reunión del porche. Nada largo, nada dramático. Los padres de Kate, su tía y su tío, y yo. 10 minutos como máximo. Expliqué la línea de tiempo, fechas, horas, recibos, capturas, registro del centro comercial, quejas del gimnasio. Sin adjetivos, solo hechos. Cuando terminé, Kate intentó girarlo hacia. Solo éramos amigos cercanos. Estás exagerando. Ahí fue cuando la tía de Olan intervino. Vi el auto de Paul estacionado en tu calle a las 2 de la mañana. No nos insultes. Fin del giro. Los padres de Kate se quedaron en silencio. Su tío negó con la cabeza. Ella salió furiosa. Sin abrazos, sin disculpas llorosas, solo el sonido de la grava bajo sus llantas mientras se iba. La familia se quedó. Me miraron y dijeron: estamos orgullosos de lo que estás haciendo por Olan. Gracias. Eso era todo lo que necesitaba. Así terminó oficialmente. No una pelea a gritos, no una persecución nocturna. Solo una confrontación limpia en la cafetería y luego una reunión en el porche con recibos. Kate perdió el apoyo de su familia en el mismo aliento en que perdió el matrimonio. Yo no tuve que ensuciarla ni arrastrar su nombre. Ella lo hizo sola. Yo solo porté las entradas del cuaderno para respaldarlo. El matrimonio terminó como tenía que terminar. Sin fuegos artificiales, sin drama, sino con un sobre una mesa y la familia de su lado poniéndose del mío. La misma familia a la que ella dio la espalda cuando decidió que Paul valía más que la memoria de Olan. Cuando cuento esta parte, la gente siempre pregunta si se sintió bien. La verdad, se sintió organizado. Y eso es mejor que sentirse bien. Kate se mudó poco después de la escena en la cafetería. No la seguí. No pregunté dónde se estaba quedando, no me importó si estaba comiendo fideos instantáneos con Paul. Ella presentó papeles y yo respondí con los mismos términos exactos que ya estaban impresos y esperando en el sobre. Fue como entregar una tarea que terminaste semanas antes de que el profesor anunciara el ejercicio. El secretario lo selló. Lo registré en el cuaderno y eso fue todo. Mientras tanto, el gimnasio estaba haciendo lo suyo. Yo no llamé a nadie, pero aparentemente cuando pasas demasiado tiempo desapareciendo en closets de almacenamiento y presumiendo en la sala de setters, la gente habla. Los miembros presentaron quejas. El personal lo mencionó en sus notas y eventualmente el entrenador principal revisó las cámaras. Paul terminó en una revisión de conducta antes de que yo siquiera levantara un bolígrafo. Unas semanas después, su nombre desapareció del tablón de entrenadores. No fue despedido oficialmente, solo suspendido en espera de revisión, lo cual en lenguaje de gimnasio significa: no podemos probar lo peor, pero no vas a tocar miembros hasta que sepamos cómo redactar el comunicado. Kate debería haber tomado eso como señal. No lo hizo. Se aferró más a Paul. Ahora estaban pegados. Pero ya no se trataba de tips de escalada ni de duelo compartido. Era dinero. El de él, inexistente. El de ella, aparentemente sin fondo. Ella pagó un rack que él necesitaba. Cubrió una clínica prepagada que él quería impartir. Firmó otro alquiler de van, porque nada dice amor verdadero como cofirmar la deuda de otro. Las facturas empezaron a llegar a su correo, recargos por kilometraje, mejoras de plan telefónico, suscripciones. El tipo básicamente convirtió su billetera en su cajero automático personal y ella no se dio cuenta hasta que el saldo de la cuenta empezó a bajar más rápido que sus excusas. Eventualmente, ella trató de cortar con él. Predeciblemente, Paul no manejó el rechazo con madurez.
Saltó directo al chantaje, le mandó notas de voz que desaparecían tras una reproducción, diciéndole que enviaría capturas de sus descuentos de empleada a su gerente. Aseguró que la enmarcaría como cómplice de sus negocios de entrenamiento. Amenazó con publicar una historia en internet sobre mí, acusándome de cosas que nunca ocurrieron. Kate había borrado todos sus mensajes meses atrás para que yo no los viera. Así que ahora no tenía nada con que defenderse. Sin pruebas, sin palanca, sin recibos. Solo un montón de notas de voz que desaparecían y la creciente sensación de que había sido estafada por un tipo que probablemente no podía ni balancear una chequera. Ahí fue cuando apareció en mi puerta. Era un jueves al atardecer, Ranger ladrando cuando escuchó la grava. Abrí la puerta y ahí estaba ella, con las lágrimas marcándole la cara. Me está dejando en la ruina. Me está amenazando. No puedo probar nada. Por favor, necesito ayuda. Me apoyé en el marco de la puerta, manos en los bolsillos. Elegiste costoso y privado. Mantente consistente. Suplicó. Dijo que necesitaba dinero, una declaración, cualquier cosa. Parecía esperar que yo volviera al modo esposo y la salvara. Pero aquí está la verdad. El modo esposo se desactivó en cuanto dijo que la memoria de Olan era un desfile de duelo y tiró su pulsera sobre una mesa de cafetería. No soy tu coartada ni tu cajero automático, le dije. Lo mejor que puedo hacer es conectarte con un asesor de deudas y una recomendación para un trabajo temporal. Su rostro se torció como si no pudiera creer que yo no entrara en escena con capa puesta a rescatarla. Pasó meses eligiendo a Paul por encima de todo, por encima de mí, de Olan, de su propia familia. Y ahora creía que podía volver como si nada hubiera pasado. No en mi casa. Cerré la puerta y escribí una sola palabra en el cuaderno: terminado. Curiosamente, su familia llegó a la misma conclusión. Dejaron de contestarle después de que les pidió dinero 2 veces en una semana. La reunión del porche lo selló todo. Habían visto suficiente y no estaban interesados en financiar su derrumbe. En cambio, me respaldaron. Me dijeron que estaban orgullosos de Climb for Olan. Orgullosos de cómo manejé todo. Orgullosos de que el nombre de Olan estuviera siendo honrado sin convertirlo en drama. Kate fue la que se fue. Y se fue directo al hoyo que ella misma cavó. El gimnasio no necesitó mi ayuda con Paul. Su propio ego y sus propias cámaras hicieron todo el trabajo. Su suspensión siguió en pie. Kate quedó sin él, sin mí y sin el apoyo económico de su familia. Con un desastre de recargos, un plan telefónico con la actualización de él incluida, y sin manera de deshacer el abuso de descuentos en su trabajo. Mientras tanto, yo seguía avanzando. El cuaderno no decía rescatar a Kate. Decía terminar. Así que terminé. Climb for Olan salió como una quema controlada, planificado, eficiente y con más fuerza de la que cualquiera esperaba. El gimnasio olía a magnesio y sudor. Sonido de tenis sobre colchonetas, cuerdas volviendo a su sitio. La lista de voluntarios llena. Las pulseras naranja brillante. Las hojas de donaciones apiladas en una mesa plegable como si fueran reportes de inspección de incendios. Llegamos al límite de capacidad en 1 hora. Nadie vino a ver a Kate. Vinieron a ver el nombre de Olan. Paul ni siquiera pasó de la recepción. El gimnasio ya lo había suspendido, lo que significaba que no podía entrenar, no podía ser voluntario, ni siquiera podía pisar el área del evento. Intentó colarse por la entrada como si perteneciera allí. El personal lo detuvo, le informó que la sanción seguía vigente y lo señaló hacia el vestíbulo. Podía sentarse ahí a hacer pucheros, pero no tocaría una cuerda. Kate llegó detrás de él, agarrando la misma pulsera sin usar como si fuera un boleto que aún valiera algo. Se quedaron en la entrada hasta que la realidad los alcanzó, sin entrada, sin foco, sin gira de regreso. Se marcharon juntos, cabizbajos. Fue lo más parecido a una humillación pública que iban a tener. Y yo solo tuve que seguir encalando mis manos y haciendo nudos. Dentro, el evento duplicó mis proyecciones. Cada vuelta contaba para donaciones.
Cada vuelta llevaba un nombre, y el de Olan estaba estampado en la parte superior del banner del fondo. El total subía con cada serie completada. La gente firmaba cheques, pasaba tarjetas y preguntaba cómo ser voluntarios el próximo año. Cuando me tocó tomar el micrófono, no di discursos largos. Leí nombres de donantes, agradecí al personal del gimnasio por mantener todo limpio y dije el nombre de Olan en voz alta una sola vez. Eso fue todo. Los aplausos no eran para mí. Eran para el que no estaba. Para el que debería haber estado allí, encordándose para hacer vueltas a mi lado. La familia de Kate estaba al frente, aplaudiendo más fuerte que nadie. Sus padres me dieron la mano y dijeron que estaban orgullosos. La tía de Olan dijo que iba a enmarcar la lista de donantes. Me dijeron sin rodeos que ya no hablaban con Kate. No después de todo lo que hizo, y especialmente no después de intentar pedirles dinero como si fueran un préstamo rápido. Lo que vieron en la reunión del porche fue suficiente. Lo que vieron en el evento lo confirmó. Su apoyo no era complicado. Era limpio. Y era mío. Una semana después, llegó el decreto de divorcio. Nuestro Estado usa un proceso simplificado sin contención. Sin drama, sin teatro de sala de tribunal, solo un secretario sellando papeles que coincidían exactamente con el paquete que le había entregado a Kate en la cafetería semanas antes. División de bienes tal como la había delineado. Las mascotas conmigo. Su nombre oficialmente separado del mío. No se sintió como un corazón roto, sino como llenar un informe de incendio después de que las llamas se apagaron. La casa intacta. El perro aún convencido de que la colchoneta era su cama. Los gatos continuando su protesta silenciosa de absolutamente todo. Nada explotó porque yo no lo permití. Kate no dejó de intentar, sin embargo. Mandó un mensaje una vez, diciendo que extrañaba lo que solíamos ser. No lo abrí. Si borras la memoria de tu hermano y tiras su pulsera como basura, no tienes derecho a tener nostalgia de nada. Ese barco zarpó cuando encogiste los hombros en la cafetería y dijiste que no era romper una familia. Tenías razón. No era una familia. Era papeleo. Climb for Olan dejó de ser un evento único. Un patrocinador local llamó la semana siguiente para poner su nombre en el banner del próximo año. Gente envió mensajes diciendo que querían entrenar para participar. El gimnasio dijo que reservaría el mismo fin de semana. De repente, el nombre de Olan no era solo un recuerdo en mi cuaderno. Era un renglón anual. Kate no tenía parte en eso. Paul tampoco. Ni siquiera podían entrar por la puerta. Escribí la palabra terminar en letras grandes, la guardé en un cajón y puse una libreta nueva sobre el mostrador. Páginas en blanco esperando lo que viniera. A Ranger no le importaba. Solo quería saber cuándo podía usar la colchoneta otra vez. A los gatos tampoco les importaba, porque nunca les importa nada. Y yo solo pensaba en una cosa. Shelf Road al amanecer. Conduje el siguiente fin de semana, la cuerda enrollada en el asiento del pasajero, el teléfono en modo avión. La carretera estaba tranquila. Los acantilados capturaban el sol temprano y el aire se sentía limpio de esa manera que solo existe cuando sabes que cerraste todas las puertas que debías cerrar. Me até, me encalé las manos y envié la ruta. Sin público, sin drama, sin preguntas. Solo yo, la roca y el sonido de la cuerda moviéndose donde debía. Cuando regresé a la camioneta, mi teléfono vibró otra vez. Otro mensaje de Kate. La misma línea, extraño lo que éramos. No lo abrí. Tampoco lo borré. Solo lo dejé ahí, como spam en la carpeta de correo no deseado. El cuaderno ya le había respondido. Dormir, entrenar, terminar. Ese es el final. No un cuento de hadas. No una explosión dramática. No un ir y venir desordenado. Solo un cierre limpio. El nombre de Olan honrado. El apoyo de la familia intacto. El divorcio finalizado. Y yo persiguiendo PRS en lugar de fantasmas. Kate y Paul pueden quedarse con lo que quede de su circo.
Yo tengo una libreta en blanco y una nueva temporada que planear. Porque al final del día, yo no persigo personas. Persigo récords.